Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico, y muchas gracias desde ya por sus oraciones, contribuciones y correspondencia. Ahora, antes de ir a la introducción de nuestro estudio, vamos a seguir con la consideración de algunas palabras bíblicas. Hoy me gustaría considerar con ustedes la palabra don. Ahora, yo estoy utilizando la palabra en el sentido de don espiritual. La palabra griega es carismata, un término que se refiere a los dones de la gracia de Dios. La carismata, o los dones espirituales, están enumerados en 1 Corintios 12, en Romanos 12, versículos 6 al 8, en Efesios 4, versículos 8 al 12. Incidentalmente, esa misma palabra es la que nos da el término carismático o carismático. Saben, muchas personas ignoran el significado de esta palabra. Miles de personas la usan, pero no saben bien qué significa. Muchos dicen inclusive ser carismáticos, y cuando les pregunto, ¿sabe qué significa esa palabra?, me dicen que no lo saben, pero siempre lo asocian con hablar en lenguas. Entonces, si alguien dice que habla en lenguas, se supone que es carismático. Bueno, déjeme decirle que hay unos 20 dones del Espíritu Santo, y es interesante cómo muchos carismáticos asocian el movimiento carismático con un solo don, pero hay por lo menos 20. En los comienzos de la Iglesia, algunos de los dones poseían un elemento milagroso, mientras que el resto era para servicio. Los dones fueron dados soberanamente por el Espíritu Santo, y eso es muy importante cuando uno piensa en los dones espirituales. Debemos leer primero allí 1 Corintios 12, comenzando con el versículo 7 hasta el 11. Nunca se le pide a uno que busque los dones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien los da. A cada persona le da su habilidad. Creo que hoy tenemos algunos hombres en el ministerio que no deberían estar en el ministerio. Es obvio que nunca Dios les llamó. Y por otro lado, creo que pueden haber hombres que no están en el ministerio, a los cuales Dios llamó y a los cuales el Espíritu Santo les dio un don, pero tal vez huyeron de Dios o no le obedecieron. Ahora, yo no soy el juez de estas situaciones. No estoy señalando a ninguna persona en particular. Yo no lo puedo hacer. Simplemente estoy diciendo que los dones son dados soberanamente por el Espíritu Santo de Dios. Cada creyente recibe su propio don por parte de Dios. Tenga eso en mente, mi oyente. Uno no recibe un don por imposición de manos. Es imposible que yo pueda transmitirle a alguien un don espiritual por imponerle las manos. Y no es posible que un líder religioso, sea cual sea, judío, católico, protestante, pueda transmitir un don espiritual a alguien por medio de la imposición de manos. Creo que lo que transmitimos por la imposición de manos es un respaldo para el misionero y la misión a la cual lo encomendamos. Cada creyente rendirá cuentas ante Dios por el uso o mal uso de los dones que Dios le dio. Los dones utilizados para el fundamento de la Iglesia no se repiten en realidad. Fueron para aquella época. Ahora, cada cristiano debe saber su propio don, debe conocer cuál es y preguntarle a Dios cuál es su don. Una vez que lo identificó, debe usarlo para la gloria de Dios y para bendición espiritual de otras personas. Bueno, suficiente por hoy con este tema de palabras y la palabra don. En nuestro próximo programa vamos a seguir con otra palabra. Ahora vayamos al libro de los Hechos para continuar con nuestro estudio introductorio a la epístola a los Filipenses. Creo que vamos a pasar un buen tiempo juntos estudiando estos temas. En nuestro estudio anterior estuvimos hablando de la visión de Pablo, la visión en la cual vio ese varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos.
allá en Hechos 16. Lucas escribe que inmediatamente procuraron partir para Macedonia, es decir, rápidamente dejaron todo y se dirigieron hacia donde Dios los llamaba. Eso está en Hechos 16, 9 y 10. En nuestro último estudio dijimos que Pablo y su compañía, sus compañeros en el ministerio del Evangelio, no podían hacer otra cosa que obedecer a Dios. Entonces leemos allí en Hechos 16, 12, que fueron hacia Filipos. Ahora, de no saber mucho de la visita a la colonia romana de Filipos, sí podemos esperar escuchar en cuanto a la buena labor para Dios en Filipos. Y eso vamos a hacer. Estos siervos obedientes no serían detenidos por la adversidad de los enemigos del Evangelio. Usted escuchó el Evangelio de Jesucristo porque Pablo obedeció la voz del Espíritu Santo hace ya más de 1900 años. Pablo no podía predecir los resultados de su labor, pero estaba seguro de que estaba en la voluntad de Dios. Mi amigo, ¿está usted seguro de estar sirviendo a Dios fielmente en el lugar que Dios le asignó? Esto nos trae a un tercero y último pensamiento en esta introducción. Dos pensamientos vimos ayer, ¿los recuerda? Bueno, Dios no le debe nada al hombre. Este es el tercer pensamiento. Recuerde eso siempre. Dios no le debe nada a nadie. Responda al llamado de Dios y al clamor humano por ayuda, ya que le dará resultados. El apóstol Pablo obedeció la voz y la visión, y el resultado fue glorioso y victorioso. Él respondió al llamado de Dios y testificó del Señor Jesucristo, y su evangelio prevaleció sobre la idolatría pagana y la oposición satánica. Esto es siempre verdad. Un siervo de Dios en la voluntad de Dios es inmortal hasta que su obra en la tierra se termine, y los resultados son seguros y para la gloria de Dios. Ahora bien, el comienzo de la predicación del Evangelio en Filipos fue un tanto insignificante. Fue esperar tranquilo a que Dios obrara. Comenzó en una pequeña escala. No había una cruzada planeada precedida por publicidad o un banquete o un pedido a las iglesias a que enviaran autobuses llenos a una reunión. El ministerio de Pablo en Macedonia fue evangelismo del Nuevo Testamento en su mejor versión. Y cuando él y su grupo bajaban del barco, no había ningún transporte esperándoles para llevarlo a un hotel. Qué hermoso pensar que un grupo de hermanos lo estaba esperando con las palabras: «Bienvenido Pablo, estamos ansiosos de escuchar el mensaje de Dios por medio suyo». Pero no hubo nada de eso. Lucas simplemente dice en Hechos 16:12, «Estuvimos en aquella ciudad algunos días». O sea, estaban esperando que el Espíritu Santo hiciera posible un primer contacto para el Señor Jesús. Creo que muchos jóvenes pueden aprender una lección aquí, librándose así del desánimo que uno siente muchas veces al salir al campo misionero. Escúchenme, jóvenes y jóvenes misioneros, cuando uno responde al llamado de Dios para ir a algún lugar lejano y llevar el Evangelio, no se puede sorprender porque no lo quieran. La necesidad va a estar allí, pero recuerde, los perdidos, la mayoría de las veces, no saben de su necesidad. Recién se dan cuenta al escuchar la palabra de Dios, pero el hecho de que tienen la necesidad es un llamado para usted y para mí, para ir a ayudarles. El evangelismo moderno está tan lejos del evangelismo del Nuevo Testamento. En la actualidad vemos que se juntan miles y miles de dólares para traer un evangelista, y en muchas ocasiones estos evangelistas pretenden quedarse en los mejores hoteles y tener toda la publicidad paga. El apóstol Pablo avergüenza a más de un predicador contemporáneo. El día en que Pablo, Lucas y Timoteo llegaron a aquella colonia romana, nadie sabía que este grupo de misioneros eran soldados de Cristo y que en ese mismo día estos misioneros iban a poner en alto la cruz de Cristo. La siembra del Evangelio en ese gran centro de gobierno mundial iba a cambiar el curso de la historia.
Las victorias ganadas por las fuerzas de Jesucristo bajo la guía directa del Espíritu Santo serían prueba suficiente de que Satanás no es un contrincante a la altura del Hijo de Dios. La primera victoria del Señor Jesús fue la conversación con una mujer. Ahora, parece un pequeño comienzo, ¿no es así? Me pregunto, ¿cuántos evangelistas estarían satisfechos al ver la conversión de una sola mujer? Después que Pablo y su compañía hubieron descansado y observado el lugar los primeros días, se apartaron en el día de reposo a un lugar y a un tiempo para orar. Ahora, esto nos indica que no había allí, en Filipos, una sinagoga. Era costumbre de los judíos que de contar con 10 hombres reunidos era suficiente para comenzar una sinagoga. De no ser así, aquellos que querían reunirse irían cerca de algún río, a donde podrían llevar a cabo sus ceremonias. Así que al llegar al lado del río, Pablo encontró a un pequeño grupo de mujeres que se habían juntado para ofrecer sus oraciones. Ahora, esta era la oportunidad dada por Dios para dar testimonio del poder del Evangelio salvador de Dios. ¿Qué futuro puede ver un gran predicador en una audiencia conformada por unas pocas mujeres? Sabiendo que su misión fue ordenada por Dios, Pablo no podía ser indiferente a las necesidades espirituales de ese pequeño grupo de señoras. Él tuvo en cuenta a estas damas que estaban dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Y una de ese grupo era una señora de negocios llamada Lidia, que vendía materiales teñidos o tintura para teñir ropa. Ella había venido de Tiatira, que era una ciudad prominente de Asia, y el Espíritu Santo terminaba de restringir el paso de Pablo para Asia, pero tenía preparada una mujer proveniente de Asia con un corazón abierto, esperando recibir el Evangelio en Filipos. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Juan capítulo 10, versículo 4 dice: «Cuando ha sacado fuera todas las propias, las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen». El Señor, el buen pastor, había abierto el corazón de esta señora, o sea, la había preparado, ya que leemos que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo leemos en Hechos 16, 14. El corazón abierto y obediente de una persona a la verdad de Dios es suficiente para establecer el fundamento para el Evangelio del Señor Jesucristo. Luego Lidia abrió su hogar a Cristo y todos ellos fueron bautizados. Ahora usted me dirá, ¿cómo sabe eso? Bueno, lo leemos en Hechos 16, 15. Dios estaba en esto, y solo Dios puede abrir nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, y nuestras mentes para comprender, y nuestro corazón para experimentar. Él puede abrir las Escrituras para que entendamos, para que sepamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que penetre el orgullo y los prejuicios de nuestros corazones y los abra por completo a la palabra de Dios. Hay muchos en la actualidad que creen a medias, pero esta mujer tenía su corazón abierto por Dios a la verdad y era receptiva a la verdad. No insistió en que se le explicase todo. No insistió en comprender todas las doctrinas. Simplemente abrió su corazón a la verdad de Dios. Eso es lo que necesitamos en la actualidad. A veces vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios con ideas preconcebidas, mentes cerradas o prejuicios que provienen de nuestro pasado, de nuestra familia o denominación religiosa. Y nos predisponemos en contra de la palabra de Dios. No queremos ceder, no queremos abrir nuestros corazones completamente a la verdad de la palabra de Dios. Ahora, mis amigos, cuando el Señor abrió el corazón de Lidia, ella prestó atención a esas cosas que Pablo le decía. O sea, ella estaba abierta a aprender. Las benditas verdades del Evangelio eran nuevas para ella, pero se aferró a las mismas de todos modos, tal como lo hicieron los convertidos en el día de Pentecostés,
Lucas registró eso también en el libro de los Hechos. Allá en Hechos capítulo 2 y versículo 42 dice que perseveraban luego en la doctrina de los apóstoles. La muestra de una verdadera conversión es cuando los que confiesan a Cristo con sus labios continúan en la búsqueda de las verdades bíblicas. La medida de nuestro esfuerzo en conocer y obedecer la palabra de Dios va a determinar nuestro crecimiento espiritual. Nosotros debemos ser diligentes en agregar conocimiento a nuestra fe. Usted puede leerlo en 1 de Pedro 1:5. Debemos proseguir en nuestro estudio para crecer, según 2 de Pedro 3:18. Entonces, la segunda victoria de nuestro Señor por medio de Pablo probó el poder de Dios sobre el poder de Satanás. ¿Me acompaña? Ahora pasamos de la situación de Lidia y su hogar a la situación y la vida de una joven en aquella ciudad. En la ciudad de Filipos había una joven poseída por un espíritu de adivinación. La muchacha estaba poseída por un demonio y sin duda tenía el poder de predecir. Ella era una propiedad de unos hombres, era esclava, era parte de una organización que hacía dinero con su don de adivinar. En realidad, Satanás era el que poseyó a esta joven, y cuando vio que el Evangelio comenzaba a cristianizar Europa, decidió utilizarla para estorbar a los siervos de Dios. Ahora, quiero que note algo aquí, mi amigo. En Hechos capítulo 16, algo de la estrategia del diablo. La joven seguía a Pablo y toda su compañía, y esto es lo que decía la joven en Hechos 16:17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, por favor, preste atención. A primera vista, parece que ella los estaba ayudando a testificar del Señor. Parecía como que estaba con ellos, como si se hubiera convertido. Pero en realidad, la estrategia de Satanás era que la gente asociara a los siervos de Dios con esta muchacha. ¿Se da cuenta? Si el diablo puede asociar a un predicador o a un misionero o a cualquier hijo de Dios con algo que está mal o es mundano, entonces puede hacer un lado la influencia de Dios. Lo que ella dijo acerca de Pablo, Silas y Timoteo y Lucas era verdad, pero el plan era el de derrotar al Evangelio. Mi amigo, la verdad en las manos del diablo puede ahogar el poder de la iglesia. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 1 al 8, tenemos una ilustración de este concepto. Por favor, recuerde que Pablo está allí donde está porque el Espíritu Santo lo guió a ese lugar. Dios lo envió a Europa y por lo tanto Dios iba a cuidar sus intereses allí. Entonces, Pablo, dándose vuelta, le dijo al demonio, le habló directamente al demonio. Ahora, ¿no le parece extraño que una mujer poseída por el demonio pueda decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de salvación? ¿Ve, mi amigo, lo que el diablo está haciendo ahí o estaba haciendo allí? Se estaba juntando a las tropas de los hijos de Dios y lo estaba haciendo con un propósito encubierto. Él quería que la gente identificase a esa joven poseída con los cristianos. Sabe, mi amigo, yo veo un poco de eso en la actualidad cada vez que viajo. Veo que hay muchísimos movimientos que se identifican como cristianos o evangélicos, y la falsificación es a veces tan buena que ni siquiera los creyentes pueden distinguir la diferencia. Pero Pablo tenía discernimiento. Quiero que se fije en Hechos 16:18. Dice, desagradando esto a Pablo, se dio vuelta, se volvió y le dijo al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ningún demonio puede resistir el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante Pablo escribió en 1 de Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, él escribió en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
El doctor Campbell Morgan llama a esa experiencia la hora más peligrosa para el Evangelio en la ciudad de Filipos, la hora en que Satanás dijo la verdad. Yo quiero decirle, amigo mío, que cuando el diablo dice la verdad, es mejor que nos preparemos. Pablo se rehusó a hacer negocios con el diablo, inclusive cuando en apariencia hablaba la verdad de Cristo. Tenemos que tener cuidado con cualquier alianza con el error, con el mal, incluso cuando el mal está diciendo la verdad. Nuestra única esperanza para la victoria viene por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo no quiero levantarme como juez de otras personas y no las estoy juzgando ni estoy juzgando otros movimientos, pero creo que mucha gente está siendo engañada en la actualidad. Hay tantos movimientos religiosos que usan el nombre de Jesús, hay tantos que debemos tener cuidado. Aquí tenemos a una joven poseída que decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de salvación. Y no obstante, insisto, ella estaba poseída por un demonio. Ahora bien, avancemos en el texto. Observemos que, al no poder impedir el Evangelio en su intento fallido de aliarse, Satanás fue a atacar de otra manera en Filipos. Fue a atacar por medio de la oposición. Cuando los jefes de esta organización, los dueños de esta joven poseída, vieron que la esperanza de sus riquezas había desaparecido porque la chica fue liberada del demonio y la chica perdió la capacidad de adivinar, entonces se enojaron mucho y presentaron cargos contra los creyentes. Deberíamos leer allí Hechos 16, versículos 19 al 21. Ellos acusaron a los testigos de Dios de enseñar costumbres que no eran consistentes con la ley romana. En realidad a ellos no les importaba la ley. Todo lo que les importaba era el dinero que iban a perder. Les digo, amigos, cuando uno toca el bolsillo de algunas personas, está tocando su Dios. Hombres y mujeres en la actualidad que promueven sus productos venenosos son enemigos del Evangelio. A aquellos que hacen dinero por medio de la prostitución, los juegos de azar, el alcohol, la pornografía y cosas así, son enemigos y antagonistas del Evangelio del Señor Jesús. Pero ellos van a tratar de hacer lo posible por callar a los testigos de Cristo. En Filipos pusieron a Pablo y a Silas en prisión. Después de haberlos castigado sin piedad, castigados con azotes de varas, lo leemos allí en Hechos 16, 22 al 24. Ellos fueron metidos en la cárcel. Ahora, déjeme aclararle que parece que Lucas y Timoteo no recibieron el castigo porque no se nos dice que hayan estado en prisión. Ahora, observe en este tramo del relato que parece momentáneamente que el Evangelio no está triunfando. Pero esto solo es momentáneo. Sin duda, Pablo y Silas, con sus espaldas sangrando y sus cuerpos muy dolidos, se habrán preguntado si tenían que hablar de Cristo con tanto denuedo. Tal vez pensaron que tendrían que haber suavizado un poco el mensaje, no ser tan dogmáticos y decir que Cristo es el único camino al cielo y sacar el demonio de esa mujer. Tal vez se le fue la mano. Bueno, pienso que eso se les puede haber pasado por la cabeza. No sé si se habrán preguntado por qué no fuimos a Asia al fin y al cabo. ¿No cree usted que Pablo tal vez dijo: Silas, ¿no te parece que tendríamos que haber ido a Asia desde un principio? O tal vez Silas le dijo a Pablo: Pablo, me parece que nos equivocamos al entrar aquí en Filipos, al entrar en Europa. Yo me pregunto, mis amigos, si ellos se habrán preguntado eso en sus mentes, si habrán tratado la posibilidad de que hubiesen cometido un error al ir a Filipos. Bueno, veamos lo que sucedió. Hechos 16:25. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Al fin y al cabo, no creo que hayan tenido ninguna duda que estaban en la voluntad de Dios. Creo que estaban muy seguros que estaban allí por elección divina.
Ahora, la religión de algunas personas no funciona en tiempos de prueba. Solamente el cristianismo puede hacer que alguien esté contento más allá de la situación. Más adelante en nuestro estudio de Filipenses vamos a ver que Pablo dice en capítulo 4 y versículo 11, «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». En ese estado en que él estaba, en la prisión, atados, encadenados, con la espalda lastimada y sangrando, sí, ellos le habían encontrado el sentido a la situación. Cualquiera puede cantar cuando la vida está llena de prosperidad, buena salud y sonrisas. Pero solo un cristiano espiritual, que está seguro que está en la voluntad de Dios, puede regocijarse y alabar a Dios en la tribulación. Y eso es exactamente lo que Pablo y Silas hicieron. Cantaron alabanzas y oraron. La actitud de Pablo y Silas nos dice que su relación era con Dios. Imagínese a esos prisioneros lastimados orando y alabando a Dios en un momento así. Estaban sufriendo como un cristiano debe sufrir. No decían ser cristianos por decirlo nomás, ni estaban casi persuadidos de ser cristianos. Ellos eran cristianos y sufrieron como cristianos y no se avergonzaban al glorificar a Dios en sus tribulaciones. Ellos estaban glorificando a Dios en sus cuerpos, ya que sus cuerpos pertenecían a Dios. Primera de Corintios 6:20 dice, y esto escrito del apóstol Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristiano, tenga cuidado de cómo sufre. Yo tengo que tener cuidado de cómo sufro. El Evangelio de Cristo nos salva de la penalidad y del poder del pecado, pero también salva al creyente de la amargura y la derrota en circunstancias difíciles. Déjeme decirle que después de 8 o 9 años de la experiencia en la prisión de Filipos, Pablo escribió en Romanos 8:28, «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Ahora podemos aplicar ese principio de ese versículo a Pablo y a Silas en la prisión. Si así lo hacemos, algo bueno va a suceder, algo bueno. Y eso fue lo que sucedió, un milagro. Ellos pudieron cantar y orar a Dios en medio de la adversidad y Dios obró. Dios entró en acción. Lo leemos en Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mi amigo, ya vamos terminando nuestro programa por el día de hoy, pero supongamos por un momento que un gran terremoto se desata en nuestra ciudad ahora. ¿Podríamos alabar a Dios y fijarnos en la primera oportunidad de servirle? Bueno, vamos a retomar con el terremoto y nuestro tema en nuestro próximo estudio bíblico. Les espero que nos sintonice allí en este mismo punto del dial o en internet. Vamos a seguir considerando esta introducción a la epístola de Pablo a los Filipenses. Por favor, lea Hechos 16 y ya comience a leer Filipenses. Tenga lista su Biblia, una lapicera para tomar notas, venga preparado. Los espero. Si Dios quiere, estaré frente a este micrófono para seguir compartiendo la verdad de Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro entonces, y muchísimas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.